En este video vamos a explicar las funciones de Excel de búsqueda. En este caso vamos a utilizar la función o una de las funciones más utilizadas en esta categoría, que es la famosa función de buscar valor. Esta función realiza una función de búsqueda entre una matriz o una tabla de Excel contra una hoja, contra un libro o contra una tabla que puede estar dentro de la misma hoja. Es una función que se utiliza mucho, en lo particular la utilizo mucho. Es una función que puede resolver problemas en algunos casos muy complicados a la hora de buscar valores en un volumen de datos muy grande. En este caso, para el ejemplo en particular, en esta hoja funciones de búsqueda, yo tengo un código de vendedor y necesito saber, según ese código de vendedor, cuál es su cliente, la ciudad del cliente, el género del cliente, y eso lo tengo en esta siguiente matriz. Entonces, si yo decidiera buscar cuál es el cliente para el código de vendedor 541211, tendría que ir acá y buscar ese código. En este caso, el 541211 es Oscar Galvez Núñez, con género masculino de Tegucigalpa. Pero para hacerlo de una forma optimizada y reducir el tiempo y no hacerlo de una forma manual en la cual me puedo equivocar, es por eso que Excel nos provee la bondad o el resultado de esta función buscar valor. Entonces, para hacer uso de la función nos tenemos que ubicar en la celda donde queremos devolver el valor. En este caso yo necesito devolver el valor nombre del cliente en esta celda, en la celda B5. Entonces aquí me voy a ubicar y aquí voy a generar la fórmula. Para este ejemplo en particular voy a utilizar el asistente para que puedan comprender mejor la finalidad de dicha fórmula o de dicha función. Esta función requiere 4 parámetros. El número 1 es el valor buscado. Quiere decir que el valor que voy a buscar es el código del vendedor. Tienen que tener en cuenta que para utilizar esta función debe haber un valor que sirva de enlace entre los dos conjuntos de datos. Asumamos que este es el conjunto de datos 1 y el que está en la hoja clientes es el conjunto de datos 2. Si yo no tengo un valor que enlace a ambos, entonces no voy a poder utilizar esta función. Quiere decir que si yo en la tabla, en la hoja clientes, no tengo el código del vendedor, no voy a poder hacer uso de esta función. Entonces, el valor buscado va a ser el código del vendedor. Va a ser el código del vendedor. ¿En qué matriz lo voy a buscar? En la matriz clientes. Entonces tengo que seleccionar toda esta matriz completamente. Esta matriz sí tengo que dejarla fija porque no va a cambiar. Todos los códigos de vendedor y sus clientes están en ella, entonces la puedo dejar fija sin problema. El indicador de columnas lo que me indica es qué columna voy a devolver una de la matriz que seleccioné. ¿Qué quiere decir esto? Dice, es el número de columna de la matriz buscar, desde la cual debe devolverse el valor que coincida. ¿Qué quiere decir? Que cuando él encuentre el código del vendedor 541211 en esta matriz, yo le debo de indicar qué voy a devolver. Si la columna 1, la columna 2, la columna 3 o la columna 4. En este caso, yo le digo que voy a devolver. Yo le digo que voy a devolver la columna número 2, porque es el nombre del cliente. Si se fijan, me aparece el valor de Reina Elvira Amador. Como habíamos corroborado manualmente, no ese es el código del cliente. Eso sucede porque me hace falta parametrizar el último parámetro. ¿Qué quiere decir? Ordenado. Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, de forma ascendente, se debe dejar verdadero u omitido. Para encontrar la coincidencia exacta se debe dejar falso. En este caso yo necesito encontrar forzosamente la coincidencia exacta. Por ende, voy a dejar falso. Y vean que cuando le coloco falso, automáticamente me está devolviendo el código del cliente
del cual sí había verificado, es el código de vendedor 541211. Entonces le doy a aceptar y automáticamente por este código de vendedor me ha devuelto el nombre del cliente. Replico esto y al final obtengo los nombres de los clientes para cada código de vendedor. Después me está pidiendo la ciudad. Yo puedo copiar la fórmula o volverla a hacer de nuevo. Vamos a hacer los dos casos. En este caso, búsqueda de referencia, buscar valor, lo vamos a hacer de nuevo. El valor buscado siempre va a ser el código del vendedor. Es el que enlaza un conjunto de datos con otro. No lo dejo fijo porque va a cambiar. La matriz en la cual la voy a buscar es en la matriz de datos cliente. Esto sí lo dejo fijo. En este caso, la columna de devolver ya no va a ser la columna número 2, sino que voy a devolver la columna número 4, que es la que contiene la ciudad. Y también voy a dejar falso el ordenamiento. Voy a aceptar y replico hacia las demás columnas. En el tema del sexo o del género, en la tabla cliente solo tengo valor M masculino y F de femenino. Entonces es lo que tengo que devolver en la columna 3. Algo importante es que las columnas se cuentan desde la columna A. Entonces esta sería la columna 1, 2, 3, 4. Y si hubiesen más datos, pues tendrían que contar manualmente las columnas. Ok, el tema del sexo. En este caso voy a copiar esta función, control C. Le digo copiar función o fórmula. Me dice que no está disponible. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo aquí tengo la columna A5. Aquí tengo, perdón, aquí tengo A5, A5, pero en este caso, si se fijan, se movió la columna y ahora me pone la B5. Entonces, sencillamente, cambio acá, pongo A5, lo dejo de forma dinámica y lo último que tengo que cambiar es el indicador de columna. Ven cómo se posiciona en negrita el valor en el cual estoy posicionado. Y ya no voy a devolver la columna 4, sino que voy a devolver la columna 3. Y me devuelve que Oscar Núñez es de género masculino, que Gloria es femenino, que Vitaliza Perdomo es femenino, y así sucesivamente. Con la función, para obtener el género, yo tengo una pequeña tablita donde estoy diciendo que F femenino es mujer y M masculino es hombre. Entonces, tengo que poner el género acá. Para eso voy a utilizar la función sí. La función sí es una función condicional. Es una función que comprueba que una condición sea verdadera. Si la condición es verdadera, se va a cumplir una cosa y si es falsa, es otra. Es una función de decisión. Es decir, que si es F, va a colocar mujer. Y si no, va a colocar hombre. O al revés. Si es hombre la condición, entonces va a colocar, si es M la condición, va a colocar hombre. Y si no, va a colocar mujer. ¿Cómo se desarrolla esa fórmula? Veamos. Me pide primero una prueba lógica. La prueba lógica es la prueba que va a comparar este valor contra lo que yo le diga. En este caso yo le voy a decir que si la celda D5 es igual, abro corchetes, AM mayúsculo, esa es mi prueba lógica. Si la celda D5 es igual a M, entonces esta función solo requiere, en pocas palabras, un parámetro, que es la prueba lógica en sí mismo. Lo demás es lo que nosotros vamos a colocar. Si es M, entonces el valor verdadero que va a colocar, abro corchetes, es hombre. Si no, cierro corchetes, si no, el valor falso, ven cómo se marca el valor falso, va a ser mujer. Cierro corchetes y cierro paréntesis. Y doy enter. Entonces, claro, ya evalúo la
celda D5, encontró que es M, por ende pone hombre. Si lo corro para las demás celdas, obviamente ella encontró que en la celda D6 no es M, entonces por ende me está colocando que es mujer. Entonces de esa forma se compone una función sí con sí. Vamos a ver en otros ejercicios cómo utilizar la función sí para evaluar otro tipo de condiciones. Por ejemplo, si un valor es mayor a 65, entonces él coloque aprobado. Si es menor a 60, si es menor o igual a 65, entonces ponga reprobado. Entonces, la función sí evalúa alguna condición, una prueba lógica que se compruebe. Entonces, en este caso, esta es alguna de las utilidades que pueden darle a la función buscar B, acompañado de una función sí que trabaja bajo una prueba lógica y evalúa una condición y dependiendo del valor de la condición devolverá uno u otro valor. Entonces, hasta acá dejamos el video.